Invito a Hernán Reutemann, coordinador de Vivienda y Construcción Sustentable de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es el moderador de este panel. Bienvenido. Y a Pablo Arena, consultor en análisis de ciclo de vida de UTN y CONICET. A Guillermo Durán, responsable de Arquitectura Sustentable de la Fundación Energizar, y a Damián Strier, Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad Nacional de San Martín, y pueden aplaudir todos ahora. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a todos. La verdad que han sido 2 días muy intensos y me alegra mucho que después de 2 días intensos siga habiendo tanta gente. La verdad que han pasado muchos paneles, mucha gente del ámbito nacional e internacional que han aportado mucho valor a todo este foro. Tuvimos la muestra, así que siendo el último de los paneles, la verdad que es una alegría que el tema se haya instalado tanto en la agenda. Para aquellos que venimos del ámbito técnico, yo soy ingeniero, la verdad que aquellos que venimos remando, por decir de alguna manera, que estos temas estén en agenda, que muchas veces en otras épocas, yo pienso cuando me recibí de ingeniero, fui a defender mi tesis hace 10 años atrás en la Universidad de Buenos Aires, y yo ya sabía que mis temas iban a tener relación con la sustentabilidad. Y recuerdo específicamente que me hablaban de, bueno, pero el tema que estás abordando no es de la ingeniería, es del ámbito de la sustentabilidad. Hoy en día siento que con todo este foro, más lo puedo confirmar, lo hemos puesto en agenda entre todos con el trabajo en conjunto de las distintas disciplinas, y creo que hoy nadie se anima a decir que haya una disciplina que no puede abordar un proyecto sin encarar la sustentabilidad como un factor de relevancia. Creo que eso lo hemos logrado entre todos trabajándolo y entendiendo que desde las disciplinas de las ciencias sociales hasta las disciplinas técnicas tenemos el deber de considerar la variable ambiental y sustentable. Y en ese sentido creo que este foro ha aportado un montón, y tengo el placer de acá de compartir con 3 personas que trabajan desde el rigor de la técnica para hacer aportes que contribuyan a las generaciones futuras y contribuyan a la toma de decisión. Aprovecho para presentarlos. Pablo Arena, consultor especialista en análisis de ciclo de vida de UTN CONICET. Guillermo Durán, arquitecto responsable de Arquitectura Sustentable de la Fundación Energizar y presidente de Hábitat Sustentable, su estudio. Y Damián Strier, consultor especialista en energías renovables y eficiencia energética y fundador de FDG, una empresa que se dedica a lo mismo, energías renovables y eficiencia energética. Y en ese sentido no quiero volver a temas que ya se trabajaron, pero quiero recalcar que en el proyecto GEF, Eficiencia Energética y Energías Renovables para la Vivienda Social Argentina, vamos a construir 128 viviendas prototipos en 8 puntos del país. Esas viviendas van a ser otorgadas y luego medidas con el INTI, y esto va a elevar una vez más el estándar. Vamos a sacar conclusiones para determinar cuál es la manera más eficiente de construir la vivienda social en cada una de las regiones bioambientales de la Argentina. En ese sentido, también lo que tenemos que hacer es fortalecer el mercado nacional de energías renovables y eficiencia energética y fortalecer las capacidades locales. En ese marco se encuentran acá los 3 oradores, en el cual tienen la tarea de generar conocimiento para la toma de decisión o capacitaciones que vamos a impartir en 18 localidades del país, que ahora vamos a pasar a contarles. Así que paso a hacer la primera pregunta para Guillermo, que
Él la ha construido mucho en distintos puntos del país con su estudio. Y quisiera preguntarle cómo ves que ha evolucionado el mercado en relación a demandar cuestiones que tengan que ver con la eficiencia en la vivienda, con las energías renovables en la vivienda, y cómo ves que eso ha evolucionado a lo largo del tiempo y en qué punto crees que estamos hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Hernán, por la invitación. Un placer estar acá en este foro que para mí es tan importante, frente a tanta gente que conozco que está ahí, que es tan valiosa y viene trabajando tanto en esta temática. Por supuesto, compartir con Damián y Pablo también para mí es un placer. Y la pregunta está muy buena porque cada vez desde lo que es el ejercicio de nuestra profesión, la conciencia sobre la vivienda sustentable o cómo la gente a la hora de refaccionar una casa o querer una casa, cada vez es más consciente de pedir estas temáticas a la hora de encarar este tipo de proyectos. Y algo que nosotros notamos que es un factor motivante muy lindo es que es muy claro entender cómo una vivienda para una persona es el lugar o es el espacio más importante. Es el espacio más importante porque es donde más tiempo pasa, porque es donde comparte con sus seres queridos y probablemente sea su bien material más grande. Y a partir de ahí, el tema de la vivienda en relación con estos valores va más allá del hecho funcional de resolver el lugar en donde vivir, y nosotros lo vemos con cada uno de los proyectos, sea de vivienda particular o de vivienda en conjunto, en donde la gente también entiende que su vivienda puede ser una herramienta para expresar su punto de vista frente a la sociedad. Por eso empieza a tener unas dimensiones de entusiasmo en donde la gente se engancha, se involucra en el proceso, y eso realmente nosotros lo encontramos muy valioso y encontramos un motor determinante para que se expanda en el mercado esta idea de reflexionar qué tan sustentable, qué tanta energía, qué tanta agua puede ahorrar cada uno desde su vivienda, que no es solo construirla de manera sustentable, sino ellos mismos incorporar hábitos para que los mecanismos que tiene la vivienda pueda tener en su vida útil una buena eficiencia. Por eso desde ahí también nos interesa tomar la responsabilidad de comunicar desde nuestra experiencia cuáles son esas estrategias que mayor impacto en lo que es la sustentabilidad les va a dar, y entender que hay un montón de ideas que están vinculadas a la sustentabilidad, hay algunas que son mejores que otras, y ahí viene todo un proceso muy interesante de comentar lo económico y fundamental que es el diseño bioambiental, entender para los climas templados el aprovechar el sol en invierno y protegerse en verano, lo importante de elegir una buena materialidad que a veces no se ve en las paredes, pero entender lo que es el coeficiente de transmitancia térmica y la aislación térmica, sistemas de automatización, por supuesto. Y en estos principios la gente realmente se va enganchando. A nosotros nos gusta a veces hacer una analogía con la medicina. Desde la arquitectura sustentable y desde la medicina, el éxito está en la prevención. La medicina preventiva es la más económica, es la más feliz porque se disminuye las enfermedades, y a partir de ahí desde la arquitectura solemos hacer la misma analogía, que la eficiencia es la mejor variable también para hacer quedar bien después a las energías renovables, porque van a tener un impacto de aporte mejor. Y algo que también nos pasa, que consideramos que es enriquecedor en este proceso de la construcción de la vivienda, es elegir con ellos incluso los terrenos. Elegir los terrenos en donde van a hacer sus viviendas, entender que un buen terreno con una buena implantación es más fácil que tenga un buen diseño bioambiental para que se consuma menos energía en lo que es calefacción y refrigeración, que es el mayor porcentaje de consumo energético en una vivienda, es la variable que más energía consume de manera independiente. Y por último, entender cómo el hecho de una vivienda eficiente eligiendo un terreno a veces nos condiciona también cuando diseñamos barrios o hacemos desarrollos inmobiliarios, en cómo el trazado de las calles, cómo el diseño de los terrenos puede influir a que en la construcción de las viviendas a futuro también sean eficientes. Por eso creo que en este ida y vuelta con los clientes se activa una suerte de proceso que es muy interesante y que tiene que ver con esto de que la sustentabilidad es fácil de aplicar. Lo importante es medir
y entender en este círculo cuáles son las variables o las prioridades para lograr bajar los consumos de energía, bajar los consumos de agua, mejorar la calidad de aire interior y hacer que las viviendas sean un lugar agradable para vivir. Buenísimo, muchas gracias, Guillermo. Y ahora aprovecho para consultarte de otro rol respecto de las capacitaciones que dan con la Fundación Energizar específicamente, que lleva muchos años realizando capacitaciones en construcción y vivienda sustentable. Y si nos podés contar un poco cuál es el programa de capacitaciones a desarrollar en el marco del proyecto GEF que le contábamos previamente a los espectadores. Bien, bueno, el capacitar en estas temáticas también es muy enriquecedor porque hoy por hoy sabemos que todos los proyectos educativos, más que una exposición de conocimiento, terminan siendo un espacio en donde compartimos conocimientos. Hoy por hoy la información está al alcance de todos, por eso todas estas experiencias educativas, talleres que hacemos, cursos más teóricos, encontramos gente con mucho conocimiento, encontramos que el enriquecimiento está en el intercambiar, en sumar el conocimiento que ya se viene desarrollando para no empezar de cero, sino empezar de experiencias ya realizadas. Y a partir de este espíritu, que también tiene que ver con el valor de la concientización en el proyecto GEF, estamos desarrollando estas charlas en 16 puntos de la Argentina, con formato de talleres en donde se comparten algunos principios que tienen que ver con la sustentabilidad, la vivienda, el diseño bioambiental, el tema de las energías renovables, la materialidad, sistemas de automatización, uso sustentable del agua, y que también lo encontramos muy valiosos porque sabemos la variación de climas que tiene la Argentina, la cantidad de opciones, lo hemos visto en todas estas tipologías de arquitectura sustentable que se han presentado en el foro, y a partir de ahí entender lo que muy bien decías vos, Hernán, el desarrollo regional de lo que son productores en cada zona, entender que es necesario que los materiales sean coherentes con el contexto, el diseño bioclimático sea coherente con el contexto, y también la concientización es importante porque sabemos que gran parte de las construcciones y de viviendas que se desarrollan no tienen algún arquitecto, un ingeniero o algún profesional dentro del proceso proyectual. Hay mucha arquitectura que entre comillas podemos llamar informal. Por eso que en la sociedad empiecen a rodar todos estos temas, creo que es una base para que se pueda trabajar sobre la pirámide de la sociedad, para que tenga un alto grado de replicabilidad, que ese es nuestro deseo y nuestra vocación. Si queremos realmente traccionar a la transformación, tenemos que ensanchar nuestro campo de influencia lo más que podamos. Perfecto, buenísimo, muy claro. Quería hacerle una pregunta a Damián, específicamente si nos podés contar el proceso por el cual han atravesado y han hecho lo que ustedes mismos denominaron una radiografía del consumo energético en la vivienda social. Esto también, de nuevo, en el marco del proyecto GEF. Gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, el trabajo que hicimos junto con el Ministerio en el marco del GEF, nos encontramos que no había datos suficientes sobre el consumo residencial donde uno pudiese discriminar esa radiografía, la anatomía del consumo que le llamamos también. Entonces, en el marco del proyecto hicimos mediciones en viviendas del consumo eléctrico de gas, como para hacer un análisis bottom-up y compararlo con los datos de consumo así agregado que hay, que eso sí está disponible. Y encontramos cosas muy interesantes que, digamos, se asemejan a lo que se conocía, digamos, en otros países, y encontramos también el potencial enorme que hay en Argentina para hacer ahorro energético en el consumo residencial. Me refiero más al ahorro en cuanto al equipamiento interior. Por supuesto que la potencialidad de ahorro
en lo que mencionaba Guillermo a nivel estructura de la vivienda y que lo que va a contar posteriormente Pablo sobre el ciclo de vida de los materiales que se utilizan es enorme también, pero nosotros nos centramos más en el impacto que tiene en la eficiencia el hecho de usar equipos eficientes y es realmente impresionante. O sea, uno puede ahorrar, el objetivo del GEF es un ahorro del 30% de energía mediante medidas de eficiencia energética y energías renovables. Esa meta, en realidad es una meta que se puede superar muy fácilmente, es una meta muy conservadora a nuestro entender, y cuando uno empieza a pensar que este proyecto puede tener un alcance del orden del 1.000.000 de viviendas sociales, que sería más o menos un poco el déficit habitacional que hay hoy en el país, no nos podemos dar el lujo de hacer viviendas que sean ineficientes desde el punto de vista de la construcción y del equipamiento interior. Después hicimos un análisis económico también en el marco del proyecto sobre el costo marginal que implica hacer una vivienda que cumpla las normas de eficiencia respecto de una construcción tradicional, en función de ese costo marginal, compararlo con el ahorro marginal, el ahorro monetario marginal, tanto desde el punto de vista del usuario como desde el punto de vista del Estado, que subsidia la energía, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira esos dos aspectos, realmente no hay manera de no avanzar. Uno está ansioso porque esto se concrete y que el cambio de paradigma que mencionaba Guillermo y el cambio de mentalidad de la gente termine de plasmarse. Otro tema que analizamos también es el impacto de las energías renovables a nivel residencial. También es muy interesante lo que se puede hacer tanto en solar térmica como en solar fotovoltaica, que son parte del proyecto. Hay ciertos prototipos de las viviendas en este proyecto que incluyen, además de eficiencia en la construcción, la incorporación de sistemas de generación renovable, solar térmica y fotovoltaica. Y bueno, nuevamente, ¿no? Cuando uno mira un poco globalmente el proyecto, rápidamente se llega a la conclusión de que con una heladera puede ser mayor que el ahorro que uno tiene por una reducción de las cargas térmicas de la vivienda o incluso de poner paneles solares en la casa, ¿no? Entonces hay cosas que cuando uno mira un poco los números tienen sentido común, es simplemente aplicar el sentido común, y me parece que ese es el gran valor de este proyecto, ¿no? Haber un poco logrado poner eso, plasmar eso y que se pueda visualizar. Buenísimo. Y te quería consultar respecto del análisis que han hecho ustedes respecto de los centros de generación, si nos podés contar un poco en qué consiste y cuáles han sido los resultados. Sí. Dentro del marco del proyecto también analizamos cuándo conviene instalaciones individuales, que eso es lo que está hoy programado para hacer, tanto a nivel térmico como fotovoltaico, versus qué pasaría si pensamos en hacer que las viviendas compartan un sistema comunitario de generación, tanto térmica como fotovoltaica, ¿no? Y bueno, lo que surge también es, para el caso de fotovoltaica, conviene claramente hacer una instalación comunitaria por varios motivos. Primero porque, como se hablaba recién, hay cuestiones ligadas al mantenimiento de las instalaciones, que es mucho más simple mantener una instalación fotovoltaica por alguien formado, una instalación comunitaria, ¿no? Que diversas instalaciones individuales que si se rompe el inversor de una vivienda, la persona que vive probablemente no lo pueda arreglar ni tenga después el dinero para hacerlo. Entonces va a quedar, que eso, digamos, dentro del proyecto también relevamos experiencias nacionales e internacionales de aplicación de eficiencia en las viviendas sociales y de generación, y es una de las conclusiones que surge, ¿no? Que es muy importante no solo dotar a las viviendas de todas las medidas de eficiencia y generación, sino también
educar a la gente en el uso de esas tecnologías y promover un uso racional, que en este caso, en el caso digamos, de la fotovoltaica, sería tratar de hacer algo comunitario donde los costos bajan muchísimo y se puede proveer una cantidad de energía mucho mayor por vivienda, ¿no? En el caso de la solar térmica, ahí la cosa cambia un poco porque las pérdidas térmicas son muy grandes, son difíciles de mitigar, y en ese caso tener la instalación solar térmica digamos, sobre la vivienda resulta ser una muy buena opción, que es lo que está en el marco del programa. Perfecto, sí, y nos queda como pendiente explorar en las viviendas comunitarias, en los cuales ya sean varios pisos, que parecería que es más rentable en esos casos, ¿no es cierto? Totalmente, sí, la solar térmica comunitaria en una edificación, o sea, la edificación no voy a explicar yo acá frente a arquitecto, que yo soy físico y digamos, de arquitectura no sé nada, pero es claro que digamos, la carga térmica en una edificación es mucho menor que para viviendas individuales, entonces está sobre esa mejora, está encima que ahí sí puedo poner una instalación térmica que está en el techo de todas esas viviendas, y ahí sí hicimos una cuenta rápida y surge que en ese caso sí convendría también térmica comunitaria en el edificio. Pasa que el programa no aplica a edificios, eran todas viviendas individuales, entonces lo hicimos como un caso de estudio. Como un caso de estudio, muchas gracias. Bueno, ahora quisiera preguntarle a Pablo, más que preguntarle, pedirle que nos cuente un poco sobre la metodología de análisis de ciclo de vida. Pablo es miembro de la Red Argentina de Análisis de Ciclo de Vida, y en ese marco se han desarrollado distintos estudios también, y este es el primer estudio sobre análisis de ciclo de vida en los materiales de la construcción, así que si nos podés contar un poco de análisis de ciclo de vida en general y después puntualizar en lo que estamos realizando en el marco del proyecto. Ok, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por las jornadas, la verdad que espectacular. Les cuento brevemente de qué se trata el análisis de ciclo de vida. Es básicamente una métrica ambiental, ¿no? Hoy hay una cosa muy interesante, y es que todos estamos más o menos preocupados por el ambiente, algunos más activamente, otros menos, y entonces queremos usar materiales reciclados, energía renovable, áridos recuperados. Y lo que no sabemos cuando hacemos esa sustitución, ¿no?, de lo que yo tenía por esto nuevo, por este nuevo combustible, por un biocombustible hecho a partir de soja o de microalga, primero no estoy seguro si es mejor. Me suena porque es bio, porque es no estoy seguro. Y aún si lo fuera, no sé cuánto mejor es. Por lo tanto, no me deja tranquilo saber si efectivamente, si mi vida cambiara hacia todo yo estaría del lado de la solución del problema o sigo siendo parte del problema. El análisis de ciclo de vida permite identificar y cuantificar, y nos da un número, y con ese número sí puedo comparar sobre una base científica. El método de análisis de ciclo de vida está estandarizado por las normas ISO 14040 y 44 y otras que han sucedido que para aplicaciones específicas. Y básicamente se trata, yo había preparado esa imagen, ¿no? Perdón, me pongo aquí, sí. Entonces, es como que nosotros estamos mirando ahí donde hice uso habitualmente, ¿no? Gran parte de lo que se ha visto en este foro y de lo que nos han estado contando, se trata de la vivienda y su uso y la eficiencia energética de la vivienda, y eso es fundamental, porque la vivienda tiene una vida útil tan larga que durante ese periodo consume muchísima energía, produce mucho daño ambiental, muchas emisiones. Pero nosotros hacemos una expansión de los límites, no miramos solamente lo que pasa cuando uso la vivienda y entonces veo, bueno, puse un panel fotovoltaico y mi factura ha disminuido y entonces estoy ahorrando energía. Pero ese panel fotovoltaico, cuando lo fabricó un chinito probablemente, hizo un daño ambiental, porque usó unos procesos, consumió energía, importó cosas, por ejemplo, desde arriba, desde donde se saca la materia prima, ¿no? Tuvo que obtener el silicio y transformarlo en celdas, y eso hubo que transportarlo, y hubo que hacer esas celdas, transformarlas en paneles, y esos paneles hubo que llevarlos hasta el sitio de la construcción, en un camión que contamina, como todos los camiones.
Y en el sitio de la construcción, entonces ya tengo el panel finalmente, es decir, que no apareció gratuitamente, sino que hubo que hacer una cantidad de cosas, consumir energía para ahorrar energía. Además, el panel no lo pongo ahí flotando, ¿no? Los arquitectos se están ocupando de ver cómo integrarlo, pero hace falta un soporte, un cableado, un inversor, una cantidad de cosas para que eso funcione y me alimente, me satisfaga la necesidad que yo tenía en la vivienda. Entonces, en ese momento, empiezo a ahorrar energía. ¿Pero cuánta energía ahorro? Y depende, si lo pongo en Mendoza, mucho, si lo puse bien, pues si lo puse mirando al sur, mucho no me va a dar. Y si estoy en un lugar de muchas nubes y de poco sol y de muchas horas de sombra, no me va, probablemente el panel fotovoltaico sea un daño, probablemente. Claro, cuando caemos en manos especializadas, como mucha gente que está acá, nos aseguramos que va a ser bueno, pero estoy asegurándome de que compensé todos los impactos que ya se produjeron y también los que se van a producir, porque ese panel finalmente terminará su vida útil y habrá que hacer algo con él. No lo voy a dejar tirado allí. Esa cuantificación, fíjese, yo puse ahí CO2, 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 energía, 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 agua, agua, agua. En cada una de esas etapas hay consumos y hay emisiones. El ciclo de vida no mira solamente lo que pasa en la etapa de uso, sino que suma todas esas cantidades de dióxido de carbono que se emitieron y entonces sacamos eso que se llama huella de carbono, que está de moda. La huella de carbono es una partecita del análisis de ciclo de vida. La parte de análisis de ciclo de vida que mide el impacto sobre el cambio climático. Pero el ciclo de vida también mide el impacto sobre el consumo de agua, lo que se llama huella hídrica. También mide el impacto sobre capa de ozono, sobre el uso del suelo, sobre la toxicidad, eutrofización de agua. Es decir, mira una gran cantidad de impactos, lo cual es fundamental porque yo puedo hacer un sistema, una tecnología, un material, un edificio que mejora el cambio climático, pero a costa de mayor toxicidad. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, eso es lo que cuantifica el análisis de ciclo de vida y tiene una amplísima aplicación en los edificios, en los materiales con los que se construyen los edificios, los componentes y los edificios mismos, incluyendo su diseño. Y eso es lo que estamos haciendo para los prototipos del proyecto GEF. Buenísimo, muchas gracias, Pablo. Claramente esto es importantísimo. En el marco en el cual empezamos a hablar del proyecto GEF, digamos, la idea es generar herramientas de decisión y fortalecer el mercado. Es decir, generar que la gente demande cuestiones de arquitectura sustentable, de eficiencia de recursos, eficiencia energética, y que a la vez podamos capacitar a los profesionales, incentivar mediante la educación. Y, bueno, no sé si han podido ver el showroom, ese showroom va a llevarse a lo largo del país. Y me parece que todo este esfuerzo es muy importante destacar que como estos tres profesionales que tenemos aquí vienen del sector privado, Universidad CONICET, Universidad San Martín, la Fundación Energizar, el Estado, digamos. Lo más importante es lograr la articulación entre todos los sectores y que generemos políticas largoplacistas que apunten a fomentar esto. Y en ese sentido quería consultarles a ustedes qué piensan que es lo que se viene en un futuro próximo, hacia dónde hay que poner las mayores energías para apuntar a generar mayor eficiencia en las viviendas y menor consumo, y de qué maneras. Abro la pregunta al público. Bueno, en principio una gran herramienta lo que está ocurriendo es la articulación. Esa articulación porque nosotros trabajamos por ahí un poco aislado, ¿no? La gente de la universidad, del CONICET, por ahí somos ahí de oficina y la relación es fundamental. Y acá es fundamental porque esto que yo les conté, análisis de ciclo de vida, me saca una foto y me dice unos números, pero ¿cuál es el mejor valor que tiene? Cuando interactúo con el arquitecto, porque en la fase de proyecto es cuando nosotros vamos analizando, vamos detectando los problemas y vamos cambiando el diseño juntos, nosotros evaluando y ellos usando su profesión, su creatividad, para que la vivienda sea mejor, antes de que esté construida. Entonces, esa articulación que se está planteando me parece fundamental
y me parece que el proyecto es todo un hito en este sentido, porque es el primer proyecto en Argentina que tiene esta magnitud, este alcance en temas de análisis de ciclo de vida. Realmente para mí crea una cantidad de información y de conocimiento esencial. Sí, yo también, sumado a lo que dice Pablo, de la articulación y este compromiso multisectorial, es muy interesante ver cómo los códigos de edificación, las reglamentaciones a nivel nacional están modificándose de una manera acelerada. Hay lugares en donde el código de edificación no cambió durante décadas y hoy por hoy vemos cómo se puede permitir la incorporación de construcción con tierra en muchos lugares, que antes estaba prohibido, la incorporación de sistemas para usar agua de lluvia. Sabemos que está modificándose la manera de generar energía y transportar la energía, el tema de la exigencia de la aislación térmica. Desde lo que es la administración pública y las nuevas reglamentaciones permite no solo la promoción de todas estas ideas, sino también que se puedan hacer. Y también los avances tecnológicos nos permiten medir mucho mejor y tener mucho mejor un diagnóstico sobre lo que está pasando. Damián nos comentaba el tema de las cámaras termográficas hoy por hoy, qué tan fácil, de hecho él tiene una encima, una cámara termográfica para conocer la eficiencia energética de una construcción. Y por el otro lado, más allá del avance tecnológico, una fuente de aprendizaje muy importante y que la sociedad cada vez se está dando cuenta más es el sentido común, y tiene que ver con la arquitectura vernácula, entender cómo otras generaciones con menos recursos con los que tenemos hoy en día aprenden a incorporar esto, y todo esto va a traccionar también no solo a la vivienda, sino cómo se diseñan los barrios, cómo se diseñan las ciudades, cómo es el vínculo también de la gente que vive en relación al resto de la ciudad, y creo que a partir de ahí la conciencia en esto es un eslabón más que interesante. Sí, a mí un aspecto de este proyecto que me parece fundamental, que se tuvo en cuenta, es las mediciones que se van a realizar en las viviendas, en estos 128 prototipos. Se va a hacer una cantidad de mediciones. Si antes hablábamos de una radiografía, vamos a tener una tomografía computada, digamos, con esto, de los cuales vamos a poder sacar conclusiones muy importantes para lo que se viene después, que sería ya pasar de la fase de prototipo a la fase de construcción masiva. Y en esa fase me parece que con todo lo que vamos a haber aprendido cuando llegue el momento de hacerlo, lo vamos a poder hacer muy, muy bien. Entonces, la verdad que el proyecto, lo que veo para adelante es realmente muy positivo. Ojalá que tengamos la continuidad, la fuente de financiamiento para hacerlo, porque cuando uno hace cálculos sencillos del ahorro que se puede llegar a lograr con 1 millón de viviendas, no son cifras despreciables frente al consumo de electricidad y de gas de Argentina, ¿no? Entonces, el impacto va a ser algo mensurable y además es algo que no podemos dejar de hacer si ya sabemos que va a ser así de grande, ¿no? Así que bueno. Bueno, y en ese sentido, aprovecho que tenemos unos minutos, en esto de la radiografía o la tomografía, cada vez se van ampliando más, a cada una de las viviendas nosotros vamos a sensorizar y medir consumo de agua caliente sanitaria, consumo de gas, consumo de cada uno de los tomacorrientes de la vivienda, consumo de refrigeración. Vamos a sensorizar toda la vivienda a fin de poder determinar distintas variables. Esto va a estar estandarizado por cada una de las regiones y a partir de ahí es que vamos a sacar realmente cuál es el consumo en cada una de estas bioregiones. También vamos a medir la temperatura, vamos a instalar estaciones meteorológicas en cada uno de los barrios y a partir de esto vamos a poder correlacionar todas las variables. Toda esta data que vamos a recibir es sumamente importante para poder desarrollar política pública a futuro. Y hay algo de lo que no nos tenemos que olvidar que es fundamental, que es el factor humano. Esto es sumamente importante, digamos. Si nosotros no capacitamos y sensibilizamos
a la población nada de lo que nosotros hagamos como tecnócratas, digamos, no va a tener sentido. Hay que hacer un trabajo muy profundo en las comunidades, con el barrio en su conjunto, para lograr que la apropiación de las tecnologías es lo que siempre decimos. Si nosotros a la gente no le enseñamos que tiene un sistema apropiado para hacer uso de la ventilación cruzada, posiblemente cierra la ventana y prende el aire acondicionado y no logramos absolutamente nada. Entonces, por ese va el camino, por eso también hemos desarrollado el showroom, Mi Vivienda Sustentable, la muestra itinerante que tenemos en el otro salón, para poder llevarlo, capacitar, sensibilizar en cada uno de estos barrios. Me parece también muy, muy importante recalcar que estamos haciendo otro estudio que creo que va a ser de utilidad para todos los profesionales aquí en la sala, que estamos elaborando una base de datos de proveedores y fabricantes de tecnologías de eficiencia energética y energías renovables. En este sentido, una consultora va a hacer un relevamiento en todo el país, entonces nosotros vamos a poder clasificar cada una de las tecnologías por el grado de eficiencia y lo vamos a volcar a una plataforma web georreferenciada en donde cada uno va a poder ingresar, hacer los filtros correspondientes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que estoy en tal lugar y quiero encontrar un proveedor y digo, me gustaría poder ir, no sé, por decir algo, al Garbarino de las energías renovables. No existe. Tenés que matarte buscando al proveedor, tenés que hacer un estudio de mercado, y es bastante engorroso. Eso es claramente una traba en el sentido de adquirir e incorporar. Por eso nos parece de mucha utilidad que si yo estoy en Comodoro Rivadavia, puedo ingresar, ver qué proveedores tengo en las cercanías, poder hacer los cálculos logísticos apropiados para llevar a la obra que yo tenga, al proyecto que yo tenga, e incorporar esa tecnología. Bueno, y todo esto va de la mano con todo lo que estuvimos hablando acá. También voy a poder medir, digamos, con el análisis ciclo de vida, el impacto que tuvo llegar hasta el punto de la obra, ese material, esa tecnología que yo estoy incorporando. Me parece también que es importante también que estamos empezando a pensar cómo se pueden incorporar tecnologías como la domótica también, cómo eso en Argentina se está empezando a popularizar. Tenemos hace unos 7, 8 años, lo que era automatización en general, tenía unos costos que eran inabarcables. Hoy, con la domótica y distintas tecnologías de Arduino, podemos empezar a pensar y desarrollar cuestiones que son mucho más accesibles, así como era casi impagable hace 10 años poner un panel fotovoltaico. Bueno, hoy la caída de los precios es abrupta. Por ese lado creo que podemos ver que tenemos un futuro cercano para poder empezar a ver ese tema y poder incorporando ese tema. Quisiera ver si alguien quiere desarrollar alguna pregunta desde el público. Bueno, en Argentina Gobar /Vivienda Sustentable tenés mucha información. También podés encontrar, no sé si cuando te dieron la bolsita, te deberían haber dado una bolsita, tenés el manual de vivienda sustentable, eso lo podés encontrar en manualdeviviendasustentable.gov.ar, y entre esas dos páginas vas a ir encontrando toda esta información. Y en Argentina Gobar vamos a ir subiendo los resultados tanto del análisis de ciclo de vida, de la radiografía del consumo, y también esta base de datos que se va a subir aproximadamente. La base de datos la estamos empezando a desarrollar actualmente y en más o menos 6 meses vamos a tener subido en la base de datos georreferenciada. Ahí vamos a ir direccionando a los distintos estudios. También en ese sentido estamos desarrollando
un curso online en el cual cada uno de los temas que se van a desarrollar en las distintas capacitaciones en provincias van a tener sus módulos correspondientes en donde la gente va a poder entrar y va a poder tomar un curso online simplificado, ¿no? De construcción sustentable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso te lo dejo más por el momento no hay un subsidio de ese tipo, pero ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a los tres. ¿Había otra? Ahí. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Entre 4 y 6 meses más o menos. Off from my city, off from my home. Entre 6 y 2. Depende del sistema, claro. Particularmente tenemos distintos sistemas desde construcción de madera, EPS. Cada uno de los sistemas van a tener soluciones distintas para cada uno de los lugares y en ese sentido, bueno, cada uno tiene tiempos distintos. Una pregunta para Damián. Dijo en un momento que arma un sistema entre varias viviendas. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone. Mira, la cuenta que hicimos fue para 50 casas, ¿no? Agrupando 50 casas. Igual el número también te va a cerrar con menos, ¿no? Hoy, digamos que está ya promulgada la ley de generación distribuida fotovoltaica, ¿no? Renovable, ¿no? Cualquier vivienda puede solicitar un permiso a la distribuidora local para inyectar los excedentes que tenga a la red y ser remunerado por eso. Y yendo un poco a la pregunta de los subsidios, hay un fondo, que de hecho la semana pasada ya hubo un avance por ese lado, que se llama el FODIS, que es el Fondo para la Energía Distribuida, que va a fomentar la implantación de este tipo de sistemas. Y también dentro de esta ley está considerada la posibilidad de hacer instalaciones comunitarias y los ahorros, por ejemplo, yendo al caso puntual de 50 viviendas versus una, instalación individual versus comunitaria, tenés ahorros superiores al 40% para la misma potencia instalada, ¿no? Entonces, digamos, y con la parte eléctrica no tenés pérdida, o sea, directamente la planta inyecta a la red y digamos, el valor de la inyección es lo que después se prorratea entre las diferentes viviendas, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay, por supuesto que hay algunas cuestiones negativas al respecto. Por ejemplo, hay un uso del terreno que en el caso de la vivienda individual no está, es parte de la vivienda. Hay temas de integración fotovoltaica que podrían mejorar algunos aspectos de la vivienda individual si la instalación fuese individual. Pero, económicamente, que es un poco el análisis que hicimos, dejando de lado la parte arquitectónica, creemos que la instalación comunitaria fotovoltaica tiene sus ventajas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te referís a algún otro tipo de energía renovable? Bueno, por ahora lo que se está promoviendo sobre todo es la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Eso es lo que se está promoviendo desde el Estado.
Sí, hay otras energías renovables. Hay ciertas complejidades, por ejemplo, el recurso eólico en el sur es importante. Ahora, el recurso eólico tiene sus costos de mantenimiento que implica otras complejidades que hay que atender en esos casos, digamos. Por eso se están fomentando estos dos tipos de energía actualmente relacionados con las renovables. Por ejemplo, en Mendoza también funciona mucho la geotermia y hay proveedores nacionales y desarrolladores nacionales. Ahora, los grados de complejidad que tienen esos sistemas para la vivienda social es algo que habría que probar y con sus dudas, con su mantenimiento, con sus complejidades, sus riesgos también, digamos. Por eso todo es progresivo, digamos. Hay que ir probando, viendo cómo la comunidad reacciona y en base a eso poder dar pasos en profundizarlo. Si te puedo completar lo que nosotros estamos haciendo, eso que vos preguntás, vamos a tener un número, yo calculo que dentro del próximo mes, donde nos vamos a dar cuenta en forma relativa, ¿no? Porque yo imagino que vos estás pensando en el clima, ¿no? Y en el clima en el sur, menos sol, menos generación fotovoltaica. Mirando únicamente fotovoltaico, que es lo que está contemplado en el GEF, vamos a ver en dónde es más conveniente, teniendo en cuenta las dos cosas, ¿no? La inversión ambiental y energética y lo que vos obtenés. Y vamos a darnos cuenta cómo queda el equilibrio en cada zona. Todavía ese número no está terminado, pero vamos cerca. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres y a todos por escuchar. Muchas gracias.